Dios les bendiga rica y abundantemente, mis amados hermanos. Es para mí un grato placer y gran privilegio poder hoy reconectarme con la gran familia de la escuela Almendro 7. Como lo habíamos prometido, hoy la propuesta de nuestro tema en la serie Salud Mental va enfocada en el aprendizaje directo de cómo manejar relaciones difíciles, enfocados en la historia de José. José es un personaje bíblico cuya vida tiene mucho que enseñarnos y creo oportuno en el día de hoy estudiar un poco su vida enfocado en este tema que estamos hablando acerca de la salud mental. Quiero invitarle a que oremos, mis hermanos, y nos pongamos en las manos del Señor, disponiendo el corazón a ser ministrados por el Espíritu Santo que nos desea guiar hacia poder madurar en las relaciones con las personas que nos rodean. Oramos, Padre, gracias en el nombre de Jesús en este día, porque tú nos permites, Dios, invocar tu nombre sobre nosotros y recordando la promesa, la palabra que dice que si dos o más se ponen de acuerdo en algún asunto, tú lo has de hacer, Señor. Por eso te pedimos que nos ministres el corazón a través de esta historia y a través de este personaje, José, el hijo de Jacob. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Algunos de los puntos que vamos a mirar tocados de manera directa e indirecta es cómo al atravesar por rupturas relacionales, esto daña nuestra salud mental y cómo José escogió, supo escoger entre el odio y el perdón. También vamos a estar mirando a través de la vida de José cómo nosotros iniciar un camino hacia la sanidad emocional, cómo su historia nos enseña claves para la sanidad mental y cómo manejar las relaciones dificultosas. En el caso de José, tuvo que bregar internamente con el hecho de tener hermanos que lo traicionaron, pero en su momento, por la guía y el entendimiento de la asesoría celestial, teniendo a Dios como Padre, él recibió la oportunidad de dar perdón, aún teniendo todos los motivos para odiar. Por eso es importante que nosotros hoy abramos el corazón y le pidamos a Dios que nos ayude. Todos conocemos la historia de José. Su historia se encuentra enmarcada en los capítulos de Génesis, capítulo 40, 41, 42. Narran detalles muy precisos acerca de cómo este muchacho es empujado por sus hermanos a un escenario de rechazo, es vendido por ellos y es incluso timado, le robaron muchas cosas que aparentemente eran el escenario adecuado para José manifestar la excusa perfecta de decir, no, yo voy a ser alguien amargado. Pero miramos que José, en el principio que nos presenta esta historia, nos muestra cómo nosotros salir de un trauma que viene con el propósito de destruir todo lo que Dios ha dicho de nosotros. El primer punto que causan las heridas con nuestros semejantes o los traumas con nuestros semejantes son las heridas invisibles. Las relaciones difíciles dejan cicatrices profundas que impactan la identidad de la persona, el ánimo, el espíritu. Las heridas emocionales, cuando son provocadas sobre alguien, dicha persona requiere ser atendida de manera consecuente.
Y miramos en el caso de José, que José no pudo ser atendido por un familiar directo, pero contó en su vida, en su trayectoria, con el cuidado del Padre Celestial, que es el aliento que ministramos en el tema a usted que quizá está enfrentando escenarios de confrontación en su familia, en su trabajo o en su congregación. ¿Por qué no? Ya que las relaciones están delimitadas a estas áreas donde el ser humano se desarrolla. En el caso de José, fue en el entorno de su familia. En el caso suyo, en nuestra era moderna, puede hacer caso que usted esté ahora mismo atravesando situaciones en su trabajo, con un compañero que tiene personalidad difícil, que por lo general lo que pasa allí es que alguien con traumas de su hogar quiere reflejar ese trauma y viene a depositar sus complejidades sobre usted, que ni siquiera tiene que ver con eso. Pero si Dios lo ha colocado a usted en el escenario de que un compañero de trabajo, un hermano, un familiar, un primo, un relacionado, como decimos en el lenguaje de la cultura evangélica tradicional, algún hermano le está haciendo la guerra, quieto, repose y confía en el Señor, porque todo lo que le acontece a aquellos que amamos a Dios nos ayuda a bien. Qué interesante es nosotros mirar que este viaje de la historia de José nos ofrece un buen ejemplo y un poderoso ejemplo de cómo superar, por ejemplo, valga la redundancia, la traición. Créanme que predicando este tema, yo personalmente soy muy tocado porque he experimentado esto de la traición en algún momento en mi vida. Y he tenido que depender de Dios para que me ayude a superar y a seguir amando igual o más que como antes de haberme hecho algo como lo que menciona nuestra guía. Es importante que miremos en José que él nos muestra un camino hacia la restauración y la salud mental, ya que detrás de todo ataque de traición, mirando por ejemplo de manera paralela el caso de Jesús cuando es traicionado por Judas, todo enfoque traicionero tiene como fin, como enfoque, como meta principal, producir en el que está siendo traicionado amargura de alma. Pero vemos en el caso de José, que era una figura de Cristo, y en el caso de Jesús, que como el Mesías pudo procesar lo que le estaba pasando desde una mentalidad celestial. Es por ello que nosotros, al mirar a José, podemos ser fortalecidos en el hombre espiritual, ya que la traición drena, te quita las fuerzas, provoca en ti y en mí que nos debilitemos emocional, espiritual y hasta puede provocar debilitamiento en el hombre físico, en la naturaleza humana, porque no somos de piedra, somos mortales, que es necesario recordar que la traición no va a venir de un lejano, o mejor dicho, aunque venga de un lejano, no duele tanto ser traicionado por alguien de lejos que alguien a quien usted le ha dado su confianza. Un familiar, un amigo, alguien en quien usted de forma quizás inofensiva entregó su corazón y produjo mucho dolor el hecho de que esa persona traicionara su confianza. Por ello, José, al ser traicionado, enfrentó algunos desafíos. Primero, es vendido a una caravana que compraba esclavos y allí enfrentó adversidades, empezando por ser expuesto de manera pública como alguien sin valor.
como un esclavo. Entonces, en este cuadro de la adversidad, lo primero que José pudo haber alojado en su mente como ser humano fue el rechazo de sus hermanos, de su familia, el abandono. Mentalmente nos imaginamos qué pudo haber ocurrido en el corazón de él cuando fue vendido como esclavo. Lo acusaron falsamente, lo encarcelaron, y a pesar de esas duras pruebas, en José hay algo que resalta de su vida, y es que José mantuvo su integridad y no desfalleció en su fe. José sabía, porque de algo de lo que Dios se asegura en la vida de cada hijo e hija de él, es que cuando nosotros somos atravesados por cualquier escenario de dolor, entonces Dios se asegura de cuidar nuestros corazones. José entonces nos sirve hoy en esta lección como un modelo de restauración, ya que él no se dejó consumir por la amargura. En cambio, se convirtió en un instrumento de sanidad, demostrando la capacidad humana de alguien que era longable, resiliente, persistente, perseverante, porque en la vida de José había una meta trazada hacia donde él tenía que llegar, porque ya él tenía un destino establecido por Dios. Entonces, si nos sirve, amén, a mí mismo, usted, si nos sirve, no permitamos que lo que nos esté adversando de parte de el príncipe de las tinieblas, que es Satanás, o algún agente demonio, no permitamos que esto anule la palabra que Dios ha dado sobre usted y sobre mí, y que perdamos el enfoque de responder al diseño con el cual Dios nos ha creado. Manejar estas adversidades, principalmente con personas con las que usted le busca siempre la forma de acotejarlo, de que estar bien con él, con ella, y esta otra persona no quiere, es difícil, pero no imposible. Dios nos ha dotado con un diseño que está refiriendo o como referente de la persona de Cristo en nosotros. Principalmente considerando que la traición es una espada profunda. La traición es una espada que cala profundo, cala hondo. Pero como antítesis, el libro de los Hebreos en el capítulo 4, verso 12 en adelante dice que es la palabra revelada la que penetra. Así como intenta penetrar el odio, el rencor, la amargura en tu corazón, la palabra extirpa con su poder revelador las intenciones del corazón. Y solo el Espíritu Santo sostiene a alguien que, siendo traicionado, en vez de elegir el camino del odio, ama a pesar de lo que puede sentir. Muere a su humanidad y manifiesta la naturaleza de Cristo, como cuando Jesús, allí en aquel lugar, recibe el beso de Judas y él le dice: amigo, con un beso tú entregas. O sea, él no hace una actitud de rabia. Oye, Judas, ¿cómo es eso que tú, siendo yo alguien de tu confianza, tú de mi confianza, me has entregado y me has vendido? Por eso decía que José es la figura de Jesús, porque sus hermanos lo venden y Jesús es vendido por aquel a quien él le había dado gran confianza, como algunos otros más de su círculo. La profundidad de la traición cala como una espada que penetra y trae sí consecuencias psicológicas, traumas, porque usted se cierra a iniciar nuevas relaciones por miedo a que de nuevo alguien use de usted y usted diga: wow, pero fue muy doloroso. Entonces, el rechazo, el abandono produce pérdida de control, injusticia. Usted se siente desesperanzado,
Hay huellas que le marcan. Por eso es crucial reconocer en esta etapa, para usted iniciar un proceso de sanidad en Cristo, sí, me dolió. Porque eso no te hace menos. No te hace menos espiritual. No te hace menos calificado. Me dolió. Reconózcalo. Es doloroso ser traicionado. Y es el principio que opera, que funciona como el primer paso del camino hacia la liberación de la mente en un proceso de traición. Es por ello que el resentimiento, la ira, la desconfianza, el aislamiento, esas emociones tóxicas son el otro extremo, son la otra vía, es el otro camino al cual el enemigo procura conducirte a ti y a mí para que no podamos cumplir con el propósito que Dios ha establecido para nosotros. O sea, hoy te hablo desde mi humilde experiencia. No permitamos que una traición afecte el diseño que Dios determinó para nosotros. Y sepa usted que le hablo desde una pequeña experiencia que viví. Por algún momento me afectó, por algún momento me dolió, pero un buen día reconocí, sí, estoy herido, necesito avanzar, porque no todo termina en el día de la traición. Dios tiene mucho más allá que darme. ¿Por qué? Porque de la misma manera que José no se quedó atrapado en estas emociones negativas y con su ejemplo dice, si yo pude, hablando de ejemplificar las actitudes de José, ustedes podrán en el futuro. Demostró José que es posible ser transformado a través del dolor. Y esto de verdad, hasta decirlo me duele. El dolor nos transforma, nos forma, porque sí, en este mundo caído, el vehículo que va a formar cada parte que cooperará con el propósito que Dios ha determinado para nosotros es el dolor. El dolor no de una actitud masoquista, sino el dolor que así como cualquier elemento, para formar de él una pieza, entiendas el barro, la madera, el hierro, para formar algo por ejemplo, de cristal, hay que procesar la arena. El hierro, para forjar una espada, hay que pasarlo por fuego y darle muchos martillazos. La madera hay que procesarla, la piedra hay que procesarla para convertirla en cualquier instrumento. De la misma manera, Dios escoge estos golpes que para nosotros son injustos a veces, como la forma. Y créanme que para mí aceptar esto me costó en algún momento. Yo decía, wow, Señor, pero tiene que haber otra manera, pero no. La forma es, en este plano, la forma es el dolor que viene a través de esos golpes que la vida te provee. Vamos a mirarlos como oportunidades. Vamos a mirarlos como recursos celestiales que Dios nos provee para que podamos nosotros avanzar y crecer. Entonces, una vez reconociendo, yo tengo que prepararme para caminar hacia mi sanidad, basado en que el perdón no beneficia solo a aquel a quien yo se lo estoy derogando, entregándoselo, sino que me beneficia primero a mí que lo estoy dando. El nivel de perdón que yo otorgue a aquel que me traicionó habla mucho del nivel de fuente que yo represento. Algunos me han oído hablar en algún momento, sea predicando o acá en la escuela, sobre esta nueva convocatoria del Espíritu a través de una película que se llama La Forja, en la que nos llama a ser nosotros fuente y no desagüe, no estanques, personas estancadas, y hacer nosotros, en otros contextos, abejas del cielo y no moscas. Donde hay moscas hay muerte, hay hedor. Donde hay abejas hay vida, hay expresión, hay avance, hay crecimiento. Sé una buena abeja del cielo, hablando en el sentido espiritual, y lleva la vida de Cristo
a los escenarios a los cuales Dios te ha prometido que te usará y en los que aunque tú no lo creas, Dios te está usando a pesar del dolor que sientes de haber sido traicionado. Por ello, cuando nosotros reconocemos el daño, es el primer paso para yo avanzar a la sanidad. Yo estoy expresando lo que siento. En la clase anterior hablaba del acompañamiento, que es importante tener de alguien, en este caso tu pastor, en este caso un líder inmediato, una persona de confianza con quien tú puedas hablar, porque muchas veces las traiciones empujan al individuo a un plano de aislamiento en el que opta por la solución más fácil, que es la de desvivirse. Y no, si estás siendo tentado a desvivirte porque te traicionó tu esposo con otra mujer, porque te traicionó un amigo en un negocio, porque fuiste embaucado, tranquilo. Dios puede hacer de nuevo contigo una historia más interesante que la que estabas escribiendo en el momento que fuiste traicionado. Por eso, reconocer el daño, llorar, expresar lo que siente, no está mal. Dilo, reconócelo. Porque eso va a ser como el escape, la válvula de escape para sacar lo que siente. Busca a alguien y habla, no te quedes callado. Porque eso es lo que el diablo quiere, que te quedes callado, callada, para acorralarte y llevarte al punto que él quiere, y es que tu vida, tu alma se pierda. Por algo que hablando se puede resolver. Procesa el dolor con la compañía de Dios y de algún hermano. Aumenta tu intimidad espiritual. Busca a Dios. Llórale a Dios. Ríe con Dios. Alaba en la presencia de Dios. Adora en su presencia. Porque José nos enseña que lo que lo hizo a él superar todas estas situaciones adversas era que José tenía intimidad con Dios. Y él eso lo hacía alguien que, aunque estaba atado con cadenas, era rico. José tenía un diseño de prosperidad interno. Es tanto así que a todo lo que José tocaba, con todo lo que José se encontraba, lo transformaba. Aleluya. Y yo sé que esa será tu historia. La historia de alguien que, habiendo atravesado este valle del dolor de la traición, de haber vivido con una persona difícil y tú ahí luchar, Dios te va a transformar en alguien que porta vida y que todo lo que toque será prosperado. Vas a enseñar a otros a conectar. Vas a enseñar a otros a superar esta adversidad. Vas a ser sensible a la vida de alguien que te va a dar cuenta cuando alguien esté pasando por eso y le va a ayudar. Y a través de ti, Dios proporcionará consuelo y guía en tiempos difíciles para otras personas. Mire, este tema es muy interesante y yo he crecido mucho compartiendo con ustedes esta clase de la escuela. Por eso es que incluso he sentido de este lado mucho desafío para poder llevarte esta palabra, porque yo sé que esta palabra te va a impulsar a alcanzar aquello que Dios dijo que hará a través de ti. Por ello, mi amado y amada hermana, en el momento que has sido traicionado, nunca olvides el propósito, porque a veces es el propósito que te hace ser calificable para el escenario de la traición. Porque en el caso de José, ¿qué fue lo que pasó? Él tenía había un propósito en él y el enemigo usó a sus cercanos para matar, porque más adelante en el futuro este muchacho iba a ser utilizado como instrumento en las manos de Dios para producir a través de José provisión y a través de José salvar las vidas de cientos de personas en una nación. José fue un hombre que persiguió la excelencia en medio de estas dificultades. Siempre trabajó con excelencia, siempre le buscó a todo un significado y a todo lo que hacía le dio propósito. Llegó a la casa de Potifar y yéndolo en secuencia, llegó a la cárcel, cambió la cárcel. Llegó a la casa de Potifar, cambió la casa de Potifar. Llegó al palacio de Faraón,
cambió el palacio. Fue ministro en Egipto, cambió a Egipto y el futuro de muchas familias. Por eso mi palabra de aliento para ti a través de esta clase de hoy es: prepárate para superar el dolor, porque detrás de superarlo viene cumplimiento de palabra de Dios para tu vida. Y como dice la frase de un himno conocido recientemente del adorador Lenny Salcedo, dice: nada impedirá que el sueño de Dios se cumpla en mi vida. Y esta declaración no es una declaración de autocompasión para ti, sino de que te enfoques, de que yo me enfoque. Lo que Dios dijo se va a cumplir, porque Dios tiene un diseño a través de ti de expresar y manifestar su reino aquí en la tierra. Aprende, como José lo hizo, a no definir tu vida por resentimiento. Dale a tu vida identidad y propósito. Él no se vio como víctima, sino se vio siempre como un hijo. Por eso fue un administrador y un hombre de propósito. Definió su identidad en función de los roles positivos. Y esto lo ayudó a superar el resentimiento. Y en el momento que se encontró con sus hermanos, que usted ha leído y escuchado la historia, esto fue lo que le dio la fuerza, aún a pesar del dolor de la traición, de ver, wow, fueron mis hermanos que me hicieron esto. Y él decidió lo más difícil que pasa en el proceso de las relaciones rotas, de situaciones difíciles, que es esperar. El tiempo es preciso y precioso para que Dios nos indique: ahora es la brecha de perdonar, ahora es la brecha de superar y de avanzar hacia el destino que yo te he trazado. Por eso, en el momento adecuado, José, al obtener la paciencia, la sabiduría, lo hicieron aprovechar el momento oportuno para abordar los conflictos de forma que restauraran con un mayor propósito. ¿Qué nos indica esto? Que luego que José restauró, estableció límites saludables en la nueva relación que tuvo. Él evaluó, observó, probó la condición de corazón de sus hermanos antes de él revelarse a ellos. Él se aseguró bien y vemos el resultado de cómo esto prosperó la vida de la familia y las generaciones de José y sus hermanos. José tomó la decisión. Siempre hablo con personas que me han contado: al pastor, mire, me pasó esto, aquello, siempre le he dicho: no proceses lo que te está pasando desde el dolor o la herida, porque cuando procesas la posible restauración, la posible reconstrucción de esa relación con esa persona, la procesas desde la herida y el dolor. Entonces, tus emociones no son firmes, sino momentáneas, porque son basados en herida. Tú tienes que funcionar desde la sanidad por fe que ya recibiste, y que esto te lleve a que lo que está haciendo ahora mismo te traerá consecuencias eternas. Es una frase que uso mucho: todo lo que haga debe guiarme a cosechar resultados eternos. ¿Por qué? Porque en Cristo somos sanos cuando actuamos como Él actuaría. Entonces, finalmente, arribando a la parte final de esta clase, entendiendo el perdón, de cómo funciona, yo tengo que buscar entender el proceso, no culpas. Culpando personas yo no voy a avanzar. Yo tengo que entender por qué o el para qué de lo que me pasó con esa persona. Ver más allá de las acciones humanas que me colocaron en el escenario de la dificultad. Él le dijo a sus hermanos: miren, Dios me envió delante de vosotros para que yo fuese quien les guiara a una vida que se salvara en esta crisis. José eligió no odiar perpetuamente, sino amar. Y con esto rompió el ciclo de resentimiento en su vida.
yo tengo que entender que debo perdonar con responsabilidad. Claro, desde mi punto de la experiencia que viví, no es fácil perdonar, pero es el camino. Es lo mejor, perdonar es lo mejor, es lo que nos conviene a nosotros como hijos e hijas de Dios, porque el perdón es lo que hace y produce en nosotros que se forme el calibre y el peso cristiano. Como explicaba ahorita, José no hizo un perdón así como a la ligera. Él perdonó con responsabilidad y organizó todo. Y les estableció límites. No vamos aquí a estar con la misma relación dañina de antes. Si vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar de nuevo, pero estas son las condiciones. Aleluya. Ponga sus metas claras, mi hermano. Defínale a esa persona que usted le está dando perdón o a quien le está perdonando. Vamos a empezar de nuevo, a hacerlo otra vez. Ya que el perdón no es olvidar. Escuche esto. El perdón es justificar y volver a una relación como la que se perdió o mejor. O sea, usted no que se olvida de eso, usted lo tiene presente, usted lo sabe, pero entonces usted lo que hace es que justifica. ¿Cómo justificó a Jesús a los pecadores? Muriendo por ellos y presentando al Padre su ofrenda. Es importante comprender que el perdón no implica evitar expectativas irreales. O sea, usted que está perdonando, no se haga expectativas que no son reales. Hágase una expectativa divina de que usted sabe que eso pasó y ahora en vez de la herida o en vez de hablar desde la herida, usted hablará desde la cicatriz. ¿Se acuerdan a Jesús cuando le dijo a aquel discípulo, ven, toca? Fue la cicatriz. Le enseñó la cicatriz. Pasé por el dolor, fui traicionado, fui golpeado, pero aquí estoy mostrando la señal de que vencí. Y así pudo cosechar el Señor la libertad del daño, su memoria, aunque no olvidó lo que pasó. En este caso a lo que me refiero es que no es un recuerdo que lo daña, sino que aunque esté en su mente, porque estamos en la tierra, Dios sí tiene la capacidad de echar todo y no acordarse de nada. Incluso usted mismo lo tiene la capacidad, pero a veces nos visita esa duda para tentarnos volver atrás. Pero reprenda eso en el nombre de Jesús. Manténgase activo. Dele mantenimiento a ese proceso. No se descuide porque el enemigo es astuto y buscará mantenerlo a usted y a mí estancado en ese frenado ahí como un auto que queda trabado en un camino difícil lleno de lodos. Y mi vida y la suya, hermano, no fueron diseñadas para vivir en el lodo cenagoso, no. Usted y yo fuimos diseñados para vivir en la postura firme de la roca espiritual que es Cristo Jesús. Por ello, al final, vamos a obtener beneficios del perdón como la restauración familiar y emocional, como lo que le pasó a José, amar a otros sin heridas, la ansiedad se irá de nosotros, porque la ansiedad, ¿qué hace? Produce mucho cortisol y estrés. Entonces nosotros, si no perdonamos, nos mantenemos estresados y el estrés es peligroso. ¿Por qué? Porque el camino a una vida saludable es perdonar, ya que el perdón genera un impacto positivo en la salud física y mental del individuo. Es necesario, en el momento que nosotros atravesamos por estos valles, médicamente, porque estas enseñanzas tienen un enfoque integral, usted, para poder procesar de manera clara aquello que Dios le está entregando con una nueva relación restaurada o una fase de perdón, usted descansar, dormir bien, usted va a disfrutar de esa etapa de sueño tranquilo, usted va a fortalecer su identidad, usted va a mejorar su autoconcepto de sí mismo, usted también tendrá un desbloqueo. No solo será alguien simpático con la persona, sino que también será empático.
Usted se identificará con esa persona con empatía. Usted también traerá hacia su vida una mentalidad de alguien que ha sido colocado como lo expresa Jeremías 33:6. Alguien que porta la sanidad de Dios y la medicina hacia otros. Y finalmente, el perdón como acto espiritual te hará poseedor de un poder de Dios para no tener cadena sobre ti. Y este acto espiritual traerá salud mental a tu vida y no vas a vivir anclado al pasado, sino que te abrirás a un mejor futuro. Este tema, mis hermanos, de la salud mental y en esta fase de las relaciones difíciles, de cómo bregar con lo que es la traición, es un tema que en lo personal a mí me ministra mucho por la vivencia que he tenido y cómo el Señor me ha acompañado a poder no guardar rencor sobre aquellos que en algún momento me hicieron daño, sino que esto ha producido en mí una mentalidad correcta, una actitud correcta hacia lo que Dios ha dicho sobre mí, respetando mi diseño y caminando hacia una vida plena en Cristo Jesús. Yo espero, hermano, que esta enseñanza de hoy traiga claridad mental hacia el proceso que usted tiene que caminar a perdonar a alguien que le hizo daño. Recomendamos, si usted puede ponerse en manos de consejeros sabios en la iglesia, algún experto en la salud mental, hágalo. Preferiblemente que sea creyente en Jesucristo para que lo guíe a través de las Escrituras. Así que este ha sido el propósito que Dios ha tenido con nosotros hoy al conectarnos en esta nueva lección de la salud mental. Les recuerdo que durante este mes estaremos emitiendo los contenidos de manera aprovechando nuestros medios como son la fanpage de Facebook y nuestro canal de YouTube. En enero regresamos en las reuniones vía Zoom. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y será hasta la próxima semana. Por favor, díganos allí en la cajita de comentarios desde dónde nos miran, cómo está haciendo de impacto esta serie para usted y qué otros temas le gustaría que podamos tratar en el ámbito de la Escuela Almendro 7, tomando en cuenta que colaboramos con otras plataformas como la plataforma virtual de nuestra hermana Rosangélica, que con mucho amor nos colabora también en la Escuela Almendro 7 y su equipo. Valoramos mucho todos los esfuerzos que ellos hacen de honrar el depósito que Dios nos ha dado. Así que hago una mención especial a nuestro equipo de Bajo la Cobertura Divina, el equipo de la iglesia Walking in Truth, con nuestros mentores y hermanos de la familia Ramírez, la pastora Carmen, Caitlin, Tyron, Daniel, el pastor Iván, todo el equipo allí que nos soporta en oración. Agradecemos también a la familia local de acá, de Casa de Dios en Inver, que también oran por nosotros para que esta escuela continúe llevando aliento a los corazones que así lo necesitan. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos la próxima semana, si así Dios lo permite. Si no, nos vemos en la tierra, nos vemos en el cielo, si Cristo viene a buscarnos como ha prometido que así será. Dios le bendiga y será hasta la próxima semana.